Sé bienvenida, oyente especial. Soy Diego, y estoy aquí para traer calma y consuelo a tu noche. Esta historia ha sido creada para relajar tu mente y llenar tu corazón de tranquilidad. Respira despacio, relájate por completo y permite que este relato lleno de magia y serenidad te guíe. El día se despedía lentamente, y el cielo era un lienzo pintado en tonos suaves de lila y dorado. La luz del sol, ahora tenue y acogedora, se filtraba entre las ramas de los árboles, dibujando sombras delicadas en el suelo cubierto de hojas. La brisa ligera pasaba entre las flores silvestres, llevando consigo un perfume dulce que llenaba el aire con suavidad. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, permitiendo que la naturaleza guiara cada momento con calma y armonía. Isabel, una mujer de pasos tranquilos y cabellos plateados, se movía por el jardín con la familiaridad de quien conoce cada rincón de ese refugio. Su vestido de tela ligera se balanceaba suavemente al ritmo de la brisa, y sus manos, marcadas por el tiempo, rozaban de vez en cuando los pétalos de una flor o las hojas de un arbusto. Era su manera de conectarse con el mundo que la rodeaba, sintiendo la textura aterciopelada de las plantas y la frescura de la naturaleza que tanto amaba. Le gustaba pasar sus tardes allí, caminando despacio por los senderos de tierra que serpenteaban entre los parterres. Sus pies, calzados con sandalias desgastadas por el uso, tocaban el suelo blando, mientras los sonidos a su alrededor componían una melodía serena, el susurro de las hojas al viento, el canto distante de un pájaro, ocasionalmente, el sonido de un arroyo que corría a lo lejos, casi imperceptible. Mientras Isabel caminaba, pensaba en cómo el jardín parecía tener su propia personalidad, como si cada flor y cada árbol guardaran secretos de otros tiempos. El aroma de las rosas se mezclaba con el de las lavandas, creando una fragancia reconfortante, mientras el calor suave del sol en su piel le recordaba los veranos de su juventud. Reflexionaba, en silencio, sobre cómo ese lugar siempre la hacía sentirse acogida, como si el propio jardín la conociera y la recibiera con un abrazo invisible. En el centro del jardín había un viejo roble, imponente y sereno, con ramas que se extendían como brazos protectores. Allí, Isabel solía detenerse por unos minutos, sentándose en un banco de madera desgastado por el tiempo. El banco crujía suavemente cuando se acomodaba, pero el sonido era familiar, de alguna manera, tranquilizador. Observando las flores a su alrededor, se dejaba llevar por sus pensamientos, mientras sus dedos trazaban los contornos de las tablas de madera. El jardín parecía suspirar junto con ella, como si comprendiera la profundidad de sus silencios. E Isabel, en ese instante, se sentía parte de algo más grande, como si la naturaleza que la rodeaba compartiera su paz. La brisa trajo consigo el leve sonido de las hojas agitándose, como si estuvieran conversando entre ellas, e Isabel sonrió, casi como respuesta a ese lenguaje sutil. Mientras el sol continuaba su lento descenso, tiñendo el horizonte con colores aún más cálidos, Isabel se levantó del banco con un leve suspiro. Sus ojos recorrieron el jardín una última vez antes de decidir continuar su paseo. Había algo en la atmósfera de esa tarde que parecía diferente, como si el jardín guardara un secreto esperando ser descubierto. Pero, por ahora, Isabel simplemente dejó que la tranquilidad la envolviera, sintiéndose agradecida por ese momento de paz. Mientras Isabel seguía su caminata por el jardín, la luz suave del sol comenzaba a ceder paso a la penumbra delicada del atardecer. Las sombras de los árboles se alargaban lentamente, creando un juego de contrastes en el suelo cubierto de hojas doradas por el otoño. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores que comenzaban a cerrar sus pétalos, mientras pequeños sonidos de la naturaleza llenaban el silencio, el batir de alas de una mariposa, el susurro de un arbusto movido por la brisa, el leve crujido de una rama seca bajo sus pies. Sus pasos la llevaron hasta un rincón del jardín donde rara vez iba, una zona rodeada de árboles más densos, cuyos ramajes formaban un techo natural de hojas entrelazadas. Allí, la luz del sol apenas llegaba, pero en ese momento algo llamó su atención, un rayo de luz dorada atravesaba el espacio, proyectándose en el suelo como un sendero luminoso que parecía haber surgido de la nada. Isabel se detuvo un instante, con los ojos fijos en esa luz inusual. No recordaba haber visto algo así antes.
La luz parecía casi viva, brillando suavemente, como si la invitara a seguirla. Sintió una curiosidad repentina mezclada con una calma inexplicable. Era como si el jardín, siempre tan familiar, quisiera revelarle algo que hasta entonces había permanecido oculto. Al dar los primeros pasos hacia el sendero luminoso, Isabel notó que el entorno parecía más silencioso. El sonido de las hojas moviéndose con el viento disminuyó, e incluso el canto de los pájaros pareció cesar, como si la naturaleza contuviera la respiración. Había algo mágico en esa quietud, algo que Isabel no podía explicar, pero que la impulsaba a avanzar con confianza. A medida que avanzaba, sus ojos se ajustaron a la luz, que brillaba cada vez con más intensidad. Se dio cuenta de que el sendero la guiaba hasta el antiguo cobertizo al fondo del jardín, un lugar que no visitaba desde hacía muchos años. Los recuerdos de ese espacio comenzaron a surgir en su mente, un refugio para herramientas, cajas viejas y muebles olvidados. Era un lugar que no tenía nada de especial, al menos hasta ahora. El cobertizo, rodeado de enredaderas que subían por las paredes de madera envejecida, parecía diferente bajo la luz dorada. La madera desgastada reflejaba el brillo como si hubiera sido pulida, y las sombras de las enredaderas creaban patrones que se movían suavemente, como si bailaran al ritmo de una música que Isabel no podía escuchar. Con un toque vacilante, Isabel empujó la puerta del cobertizo, que se abrió con un chirrido bajo y prolongado. El interior estaba envuelto en penumbra, pero el rayo de luz dorada parecía haber encontrado su camino hasta el corazón del espacio, iluminando algo que descansaba en el centro, un espejo. Al entrar, Isabel sintió un leve escalofrío en la piel, no de frío, sino de algo que no podía definir, una mezcla de expectativa y calma. El aire dentro del cobertizo tenía un aroma dulce y antiguo, como madera envejecida mezclada con el perfume lejano de flores secas. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sutil sonido de sus pasos sobre las tablas del suelo. El espejo, rodeado por un marco intrincado que recordaba ramas doradas entrelazadas, parecía emitir un brillo propio, distinto de la luz del sol. Isabel se acercó lentamente, con la mirada fija en la superficie brillante que parecía palpitar, como si estuviera viva. En ese momento, sintió como si hubiera encontrado algo que siempre había estado allí, esperándola, oculto a simple vista. Murmuró para sí misma, casi sin darse cuenta, que aquello no podía ser solo una coincidencia. La luz, la sensación de calma, el espejo. Todo parecía formar parte de algo más grande, algo que el jardín había decidido mostrarle ese día en particular. Isabel se quedó allí, de pie, frente al espejo, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. Dentro del cobertizo, la luz dorada parecía cobrar vida propia. Iluminaba el espacio con suavidad, transformando la oscuridad en un ambiente acogedor, casi mágico. Isabel dio unos pasos vacilantes hacia adelante, y el sonido de sus sandalias sobre el suelo de madera resonó débilmente, como un susurro. El aire allí era más denso, impregnado con un perfume dulce que recordaba a miel y flores secas, mezclado con el aroma terroso del tiempo acumulado en las estanterías de madera. Las paredes estaban cubiertas de objetos antiguos, olvidados por el paso de los años, herramientas oxidadas, macetas de barro desgastadas y cajas llenas de libros y papeles amarillentos. El polvo formaba una fina capa sobre todo, pero el espejo, curiosamente, estaba limpio e impecable, como si el tiempo no hubiera podido tocarlo. Parecía estar allí desde hacía años, pero su presencia era tan viva y pulsante que Isabel sintió como si acabara de llegar. El marco del espejo era lo primero que llamaba la atención. Parecía esculpido en oro viejo, pero no brillante, sino un oro desgastado y cálido, que transmitía una sensación de confort en lugar de ostentación. Era intrincado, con patrones que recordaban ramas entrelazadas, hojas delicadas y pequeñas flores que parecían casi reales. Isabel se acercó despacio, sintiendo como su corazón latía con más fuerza, aunque no por ansiedad. Era una sensación de expectativa, como si estuviera a punto de descubrir un secreto que siempre había sabido que existía. Al colocarse frente al espejo, Isabel vio su propia imagen reflejada con una nitidez que parecía ir más allá de la superficie.
notó cada detalle, los mechones plateados de su cabello, la leve curva de una sonrisa que no había advertido en sus labios, las suaves marcas del tiempo en su rostro. Pero, al mismo tiempo, había algo más. La superficie del espejo parecía vibrar ligeramente, como el agua al roce de una brisa, y pequeñas luces danzaban en su interior, como estrellas reflejadas en un lago tranquilo. Isabel extendió la mano con cuidado, dejando que sus dedos quedaran a pocos centímetros del marco. El calor que emanaba del espejo era sorprendente, no era solo una sensación física, sino algo que parecía envolver su alma, como un abrazo silencioso y reconfortante. Cuando finalmente tocó el marco, sintió una leve vibración que recorrió su piel, tan delicada como el roce de un pétalo. Murmuró para sí misma que nunca había sentido algo así antes. Era como si el espejo la reconociera, como si supiera quién era y lo que llevaba en su corazón. La luz dentro del espejo comenzó a cambiar, moviéndose como si hubiera cobrado conciencia. Isabel, fascinada, se inclinó un poco más, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. De repente, el espejo empezó a mostrar algo más allá de su reflejo. Primero, solo fueron formas indistintas, como sombras moviéndose en una neblina dorada. Pero, poco a poco, las imágenes se hicieron más claras, vio un campo florecido, bañado por la luz del sol, y a una niña corriendo entre las flores. La niña era pequeña, de cabello oscuro y risa fácil, e Isabel sintió una oleada de reconocimiento. Era ella misma, en un momento distante de su infancia, jugando en el jardín de la casa de sus padres. La escena cambió nuevamente, y ahora Isabel se vio en una sala iluminada, rodeada de amigos, todos riendo y conversando. Había una música suave de fondo, y la sensación de alegría era tan real que casi podía oír los sonidos y sentir el calor de esos recuerdos. Las imágenes en el espejo eran tan vívidas que parecía estar realmente allí, reviviendo esos momentos. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Era una sensación de plenitud, de reencuentro consigo misma y con una parte de su vida que había quedado guardada en el fondo de su memoria. El espejo, de alguna manera, le estaba mostrando lo que su corazón necesitaba recordar. Mientras se apartaba un poco, Isabel reflexionó sobre lo que estaba viendo. El espejo no era un objeto común, parecía albergar una magia antigua, algo que trascendía la lógica y tocaba directamente su alma. Allí, en el silencio del cobertizo, comprendió que ese espejo no era una casualidad, sino un regalo que el jardín, o algo más allá de él, había decidido revelarle en ese momento especial. Extendió nuevamente la mano hacia el espejo, ahora con una mezcla de curiosidad y serenidad. Cuando sus dedos rozaron el marco intrincado, la superficie del espejo comenzó a ondularse como agua bajo la caricia de una brisa. La luz dorada se intensificó, envolviendo a Isabel en un calor reconfortante que parecía fluir directamente hacia su corazón. Sintió un leve escalofrío en la piel, como si el espacio a su alrededor estuviera cambiando. De repente, el galpón pareció desvanecerse. Isabel parpadeó, confundida, y al abrir los ojos nuevamente, ya no estaba en ese espacio estrecho y familiar. Ahora se encontraba en un extenso campo cubierto de flores silvestres, cuyas pétalos danzaban al viento. El cielo sobre ella era de un azul profundo, salpicado de nubes blancas que se movían con lentitud. El aroma fresco de la hierba y las flores llenaba el aire, mientras el suave murmullo de un arroyo distante se mezclaba con el canto de los pájaros. Isabel miró a su alrededor, maravillada. Reconoció aquel lugar de inmediato, era el campo donde solía jugar de niña, un espacio que creía haber desaparecido con el paso de los años. Pero ahí estaba, tan vivo y vibrante como en sus recuerdos. Sintió que su corazón se llenaba de nostalgia, pero no de tristeza. Era una sensación de reencuentro, como si hubiese sido invitada a regresar a un hogar que no visitaba desde hacía mucho tiempo. Mientras caminaba por el campo, sus pies descalzos se hundían levemente en la hierba suave y húmeda por el rocío. Cada paso parecía guiarla más cerca de algo que necesitaba redescubrir. Las flores, de colores variados, parecían casi luminosas bajo el sol, e Isabel se agachó para tocar una de ellas,
sintiendo la textura delicada de los pétalos entre sus dedos. Era como si la naturaleza a su alrededor estuviera viva, pulsando en armonía con su propia energía. Pronto divisó un árbol a lo lejos, una gran higuera con ramas que se extendían como brazos acogedores. Recordó cómo solía refugiarse bajo aquel árbol en los días más calurosos, leyendo libros o simplemente observando el mundo a su alrededor. El sonido del viento entre las hojas de aquella higuera era único, un susurro suave que parecía traer consigo secretos antiguos. Al acercarse al árbol, Isabel vio algo que la hizo sonreír. Había un columpio colgado de una de las ramas, balanceándose suavemente con el viento. Recordó cómo solía pasar horas allí, riendo, mientras el columpio subía y bajaba bajo la mirada atenta de su madre, quien a menudo llevaba una cesta de picnic para aquellas tardes soleadas. Sentándose en el columpio, Isabel cerró los ojos por un momento, permitiéndose ser inundada por la calma del lugar. El olor a madera del columpio, mezclado con el aroma fresco de las flores a su alrededor, le devolvió una oleada de recuerdos felices. Era como si el campo, el columpio y el árbol hubieran sido preservados en el tiempo, esperándola para revivir esos momentos de simplicidad y alegría. La luz dorada que la había llevado hasta allí ahora parecía envolverla por completo, como si estuviera conectada con cada elemento de aquel lugar. Isabel reflexionó sobre cómo todo parecía tan real, tan tangible, y, al mismo tiempo, llevaba consigo una aura mágica. Murmuró para sí misma que tal vez el espejo no era solo una ventana al pasado, sino un puente que le permitía revisitar los momentos que habían moldeado su vida. Mientras se balanceaba suavemente, con el viento acariciando su rostro y el sonido distante del arroyo llenando el aire, Isabel sintió una paz profunda. Era como si todas las preocupaciones y ansiedades del presente hubieran desaparecido, sustituidas por una sensación de pertenencia y gratitud. En ese momento, supo que el espejo le había dado algo más que recuerdos, le había mostrado la magia que aún existía en su propia historia. El columpio, ahora inmóvil, seguía balanceándose suavemente con el ritmo del viento. Isabel cerró los ojos, permitiendo que los sonidos del mundo que la rodeaban se filtraran en su mente, el murmullo del arroyo distante, el susurro de las hojas en los árboles y el tranquilo canto de los pájaros que parecía un eco de la paz misma del campo. El olor fresco de la tierra y de las flores silvestres la envolvía en un abrazo perfumado, que hacía que su cuerpo se relajara aún más, como si estuviera siendo guiada suavemente hacia una serenidad profunda. Mientras la luz dorada del espejo comenzaba a desvanecerse lentamente, el campo a su alrededor parecía intensificarse, como si fuera más vívido, más claro. El sonido del viento en los árboles era un susurro, como si las propias hojas estuvieran compartiendo secretos del pasado. Cada hoja, cada rama parecía imbuida de un significado profundo, e Isabel se dio cuenta de lo conectada que estaba con todo aquello. Se sentía parte de esos árboles antiguos, de las flores coloridas, del arroyo que fluía tranquilamente, parte de algo mucho más grande y antiguo que ella misma. La sensación de estar inmersa en aquel escenario era embriagadora. Podría haberse quedado allí durante horas, simplemente siendo. Las memorias de su juventud, ahora tan vivas y presentes, ya no parecían distantes. Era como si el tiempo se hubiera desvanecido, y todo lo que quedaba era el ahora, el sonido del viento, la vista del campo frente a ella, el toque suave del columpio. Siempre había sabido, en el fondo, que los recuerdos no se habían perdido. Siempre habían estado allí, esperando ser redescubiertos, esperando que ella se permitiera mirarlos con una nueva perspectiva. El campo, con su vasta extensión de flores y hierba, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, e Isabel se sintió envuelta por una profunda sensación de libertad, como si pudiera caminar hasta los confines de aquel lugar sin prisa, sin preocupaciones. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía con la tierra en una tenue línea de luz suave, y sintió una conexión directa con el tiempo. Lo que antes parecía una vastedad de momentos pasados ahora se fundía en un único instante presente, lleno de paz y comprensión. Cada elemento del entorno parecía reflejar un fragmento de su propia trayectoria, el árbol donde solía esconderse en las calurosas tardes de verano, el arroyo cuyo murmullo siempre había escuchado a lo lejos,
Las flores que había imaginado marchitas con los años, ahora más vivas que nunca. Todo aquel paisaje, y los sonidos que lo llenaban, estaban entrelazados con los recuerdos que el espejo había traído de vuelta. Era como si aquel campo no fuera solo un lugar físico, sino un espacio donde todas sus experiencias, todos sus recuerdos, convergían y se fusionaban con la naturaleza que la rodeaba. Isabel respiró profundamente, y la sensación de conexión con el tiempo se hizo más intensa. Sintió que, aunque las circunstancias de la vida habían cambiado, aquel campo, aquellos recuerdos y aquella paz permanecían eternamente presentes, esperando ser redescubiertos. El espejo, con su magia suave, la había guiado hasta allí, pero ahora era como si hubiese alcanzado una comprensión más profunda, un entendimiento de que el tiempo no es solo una línea continua, sino una red de momentos interconectados que, al ser revisitados, revelan una verdad silenciosa y profunda. Cada instante vivido contribuye a la serenidad del presente. Con esa sensación de paz y comprensión, Isabel permaneció allí por un tiempo más, sintiéndose parte de aquel lugar mágico, sabiendo que los recuerdos eran más que simples remembranzas, eran los hilos invisibles que la conectaban con el pasado y el futuro, como la corriente tranquila del arroyo que fluía suavemente a lo lejos, siempre en movimiento, siempre presente. La luz dorada del espejo comenzó a desvanecerse lentamente, e Isabel sintió una creciente ligereza en su cuerpo, como si las cadenas del tiempo que la habían atrapado en su rutina diaria se estuvieran disolviendo suavemente. El campo de flores y el vasto horizonte comenzaron a desdibujarse, y se dio cuenta de que, una vez más, estaba siendo guiada por una profunda sensación de tranquilidad. El suave balanceo del viento en las hojas del árbol la acompañaba, y mientras tanto, sentía que el espacio a su alrededor se volvía más tenue, más distante. El paisaje que la rodeaba fue reemplazado poco a poco por la familiaridad del galpón. El olor de la madera envejecida y el polvo que flotaba en el aire pareció envolverla de nuevo, pero no de forma intrusiva. Era como si estuviera regresando a ese lugar con una nueva percepción, más serena y tranquila que antes. Las sombras suaves que danzaban en las paredes, moviéndose al compás del viento que entraba por las rendijas, traían una sensación de acogimiento. El galpón, con su sencillez, ahora parecía un refugio seguro, un lugar donde el tiempo, aunque presente, ya no tenía prisa. Isabel miró el espejo, que ahora estaba nuevamente inmóvil. Su superficie reflejaba solo la imagen del galpón, sin el brillo dorado que la había guiado hasta ese momento. Se quedó allí por un instante, observando su propia imagen reflejada, una imagen más serena, más conectada. Los ojos que ahora la miraban eran más tranquilos, y la sonrisa suave en sus labios parecía emanar de una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sintió un calor suave en el pecho, como si el espejo, con su magia, le hubiera permitido mirar al pasado de una manera más apacible, sin arrepentimientos ni lamentos. Los recuerdos ya no estaban envueltos en tristeza o añoranza, ahora eran solo fragmentos de un tiempo que, aunque había pasado, seguía acompañándola de una forma gentil y reconfortante. La nostalgia, que antes la invadía con dolor, ahora la envolvía con un sentimiento de gratitud, como si hubiera encontrado algo valioso dentro de sí misma. El sonido del viento afuera parecía más lejano ahora, pero aún así suave. Los ecos del bosque, de las flores y de la higuera seguían vivos en su mente, como si pudiera sentirlos todavía, en su memoria más sensible. El espejo no solo la había transportado a un lugar mágico, le había mostrado algo sobre la propia naturaleza del tiempo y la memoria. La magia del espejo residía en su capacidad de permitirle ver las cosas con otros ojos, con una serenidad que ahora sabía que podía llevar consigo. Cuando Isabel se levantó del suelo de madera, sus pasos fueron ligeros, casi silenciosos. Sintió la textura del viejo suelo bajo sus pies, y la familiaridad de aquel lugar parecía un abrazo suave. Cada detalle, cada rincón del galpón, que antes parecía olvidado, ahora formaba parte de una escena tranquila y acogedora. El tiempo se había diluido allí, entre el pasado y el presente, y ella era más consciente de su lugar dentro de esta red de momentos entrelazados. La luz del atardecer comenzaba a entrar por las pequeñas ventanas del galpón, tiñendo las paredes de un dorado suave. Isabel dirigió una última mirada al espejo,
ahora completamente inmóvil y sin brillo, y con una sonrisa gentil, sintió una ola de gratitud por todo lo que aquel momento le había ofrecido. Sabía que el espejo había cumplido su propósito. No como un objeto mágico que la había transportado a otro mundo, sino como un reflejo de lo que siempre había estado dentro de ella, una paz silenciosa, una aceptación de los recuerdos y una reconciliación con el tiempo. Se alejó lentamente del espejo, sintiendo el corazón ligero, como si el peso de las preocupaciones cotidianas se hubiera desvanecido suavemente. Con cada paso, la serenidad parecía profundizarse, como si el entorno reflejara no solo lo que veía, sino también lo que ahora sentía. A través de aquel sencillo galpón, que antes parecía pequeño y estrecho, encontró una vastedad de paz que podía llevar consigo a donde fuera. Isabel sabía que, aunque el espejo ya no brillaba, la magia de ese momento permanecía con ella, silenciosa y constante, como el murmullo del viento en los árboles y el suave resplandor de la luz entrando por la ventana. Ahora llevaba consigo la certeza de que el tiempo no es solo un flujo incesante de momentos, sino una colección de instantes que, cuando se comprenden con un corazón tranquilo, pueden traer paz y claridad. Mientras Isabel dejaba atrás el galpón, la brisa suave del atardecer acariciaba su rostro, trayendo consigo la tranquilidad de un día que terminaba con serenidad. Miró al cielo, ahora teñido de un azul oscuro, con las primeras estrellas empezando a brillar tímidamente en el horizonte. El mundo a su alrededor parecía respirar al unísono con su corazón calmado, y sabía que, incluso después de ese encuentro mágico, todo volvería a su ritmo natural. No había prisa. Todo estaba exactamente como debía estar. Con una última mirada al campo, Isabel se sintió agradecida por cada momento vivido, por cada recuerdo que ahora se convertía en parte de una paz profunda. El espejo, con su suave luz, le había mostrado que el tiempo no debe temerse, sino aceptarse con cariño y comprensión. Y con ese pensamiento, siguió adelante, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de más momentos de serenidad y calma. Ahora, querida oyente, así como Isabel encontró la paz en medio de los recuerdos y del tiempo que fluye suavemente, deseo que tú también encuentres la tranquilidad necesaria para un descanso profundo y reparador. Que tus pensamientos se calmen como el viento entre las hojas y que, a medida que la noche avanza, tu cuerpo y tu mente se entreguen al más dulce de los sueños. Que tengas una noche llena de paz, envuelta en sueños suaves y serenos, y que al amanecer te sientas renovada y lista para un nuevo día lleno de serenidad.